Micrófonos silenciados entonces. Ya. Entonces, chicos, hoy día es nuestra clase número 17, ¿ya? De la asignatura de Historia y corresponde al día lunes 1 de junio. Y el objetivo es explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y en el contexto europeo general en que se desarrollaron estas navegaciones. ¿Ya? Hoy primero vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada con respecto a la unidad que ya comenzamos, ¿cierto? Así que vamos a ir recordando algunas cositas y después vamos a ir profundizando algunos temas nuevos, ¿ok? Entonces, lo primero que vimos en la clase anterior, ¿ya? Estuvimos hablando de estas exploraciones europeas. ¿Y por qué se daban estas exploraciones europeas? Lo primero que tenemos que recordar, ¿cierto?, es que los europeos realizaban en un principio un intenso intercambio comercial con Asia, ¿ya? Eso es lo principal. Pero ¿qué sucedió con este intercambio comercial? Que se vio muy afectado, ¿verdad?, a partir de la caída de Constantinopla. ¿En qué me refiero con la caída de Constantinopla? Que Constantinopla fue tomado por los turcos, lo que ocasionó en los europeos, ¿cierto?, que ellos no pudieran realizar este intercambio comercial como lo estaban haciendo hace un tiempo atrás. Todo esto en el siglo XV. ¿Qué sucedió? Que como Constantinopla fue tomado por los turcos, los europeos se vieron en la obligación de, para poder seguir con este intercambio comercial, comenzar a buscar unas nuevas rutas para seguir con este intercambio. Por lo tanto, una de las necesidades que tuvo esta expansión europea fue, ¿cierto? Obviamente, lo primero, lo fundamental, conocer nuevas rutas comerciales. También, ¿cierto?, la necesidad de poder obtener metales preciosos como el oro y la plata para poder tener sus monedas, ¿cierto?, y poder hacer estos intercambios comerciales. Otra de las causas es evangelizar la religión católica. Ellos querían, con estas nuevas exploraciones que iban a realizar, querían evangelizar la religión católica, o sea, llevarla a cada uno de los lugares que ellos asistieran, llevar esta religión. Y también, por otro lado, los avances tecnológicos. Recuerden que estuvimos hablando de que uno de los avances tecnológicos que ellos utilizaban en esos tiempos fueron las carabelas, que eran más grandes, que ayudaban a que en estos barcos pudieran tener cierto más espacio para los tripulantes, el astrolabio, la brújula, los portulanos, todo eso fueron elementos tecnológicos que a ellos les facilitaron estas exploraciones, estas navegaciones, ¿ya? Pero en estas exploraciones hubieron pioneros. ¿Cuáles fueron los pioneros? Fueron dos países. Por un lado estuvo Portugal y por el otro España. Fueron los primeros países en comenzar las navegaciones por tierras desconocidas. Portugal, por su parte, gracias a Enrique el Navegante, Vasco de Gama, ¿cierto?, pudo comenzar una nueva ruta, descubrir una nueva ruta hacia las Indias. Recuerden que todo esto siempre fue bordeando África. Después lo vamos a ahondar un poquitito más. Por otro lado, también España, con Cristóbal Colón, el que quiso navegar hacia las Indias, ¿verdad?, pero sin saber llegó a América. Entonces, vamos a ver la apuesta que tenía Portugal en estas navegaciones.
Les comentaba anteriormente que Vasco da Gama, ¿cierto?, pudo hacer estas navegaciones y encontrar la nueva ruta hacia las Indias gracias a Enrique el Navegante. Enrique el Navegante era un infante marino. ¿Qué quiere decir que era un infante marino? Era pariente del rey, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo este infante marino? Lo que hizo fue apoyar las exploraciones de los portugueses. ¿Cómo los apoyó? Entregándoles dinero para que pudieran costear estos viajes, ¿cierto? Y pudieran salir a navegar estas tierras desconocidas. ¿Qué pasó? Gracias a estas navegaciones y a la ayuda, al aporte que les entregó Enrique el Navegante, lo que sucedió es que aumentó el comercio de oro, los esclavos y las especias. ¿Qué especias o qué son las especias? Corresponde a los condimentos que se podían usar en esa época. Y lo que más se aumentó en ese sentido fue la pimienta, ¿ya? Enrique el Navegante entonces fue el que los apoyó en todo esto. Estos son las exploraciones portuguesas, ¿ya? Cada una aquí con sus flechitas. Por ejemplo, dice que en la letra C, ¿cierto? Vasco de Gama llegó, ¿verdad? Desde Portugal a la India en forma directa. Si nosotros nos vamos aquí a la simbología, podemos observar que las líneas de color rojo, ¿cierto?, son la ruta que realizó Vasco da Gama, que se fue directo a las Indias. ¿Ok? Eso fue en el año 1498. A partir del 418 se inició la exploración del área más cercana del Océano Atlántico. Ya aquí en la letra A podemos observar, ¿cierto?, en el mapita. La letra B, la ruta hacia el oriente, se abrió en 1488. Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente. Entonces, si nos vamos aquí a la simbología, ¿verdad? Tenemos que las flechitas aquí gris corresponde a el viaje que realizó Bartolomé Díaz. Y Pedro Álvarez, ¿cierto?, siguiendo un rumbo distinto, llegó a la costa de Brasil en América. La flechita de color verde. Entonces él llegó por acá, ¿cierto? Y luego se fue a las Indias. Esas son las exploraciones de los portugueses. Esa fue la apuesta que realizaron ellos para estas navegaciones por tierras desconocidas. Por otro lado, bueno, aquí hay una fotografía también, ¿cierto?, de cuando Vasco da Gama llegó a las Indias. Y por otro lado tenemos la España y la llegada a América. Recuerden que Cristóbal Colón, lo que él quería era viajar a las Indias. Y sin querer, sin saber, llegó a América, ¿ya? Les comentaba yo en la clase anterior que Cristóbal Colón se dirigió en algún momento a los reyes portugueses, ¿cierto?, para que les dieran la autorización para él poder realizar estas navegaciones. Recuerden que cuando comenzó todo esto de las exploraciones, ¿verdad?, existía una mentalidad totalmente distinta. Ellos creían que la tierra era plana. ¿Y por qué no salían a navegar otras tierras? Porque ellos pensaban que al ser plana y ellos navegar, ¿verdad?, en el océano, lo que iba a suceder era que iban a caer al vacío y se iban a encontrar con monstruos marinos o bestias marinas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Cristóbal Colón, desde un principio, él tenía otro pensamiento. Él pensaba que la Tierra era redonda y quería demostrar su pensamiento, ¿ya? Quería demostrar que así era. Entonces, ¿qué hizo él? Después de que los portugueses comenzaron estas navegaciones, lo que hizo él fue dirigirse a los reyes portugueses, ¿cierto?, para que le dieran la autorización para hacer estas nuevas exploraciones. ¿Qué sucedió? Que no le dieron esa autorización. Años después, Cristóbal Colón se dirigió a la reina de España, que es la que aparece en la fotografía, la reina Isabel de Castilla, ¿cierto?, para que ella pudiera darle esta autorización. Tampoco le dio la autorización. Entonces lo que hizo Cristóbal Colón fue esperar un tiempo y volver donde ella, ¿cierto?, para proponerle nuevamente realizar estas navegaciones. Bueno, ¿qué sucedió? Reina Isabel de Castilla
lo autorizó, lo apoyó, ¿cierto? Para que él pudiese encontrar una nueva ruta a la India. Entonces, los portugueses fueron apoyados por Enrique el Navegante y España fueron apoyados por la reina Isabel de Castilla. Este es Cristóbal Colón entonces, y Cristóbal Colón fue la persona que navegó a las Indias, ¿cierto? Se fue en estas 3 calaveras llamadas la Niña La Pinta y la Santa María, y sin darse cuenta llega a América. Recuerden que Cristóbal Colón demoró 61 días en realizar este viaje, ¿ya? Y iba, ¿qué pasó? Iban las tripulaciones, ¿cierto? 91 personas, 91 tripulantes en estas embarcaciones, ¿ya? Aquí la fotografía muestra, ¿verdad? Muestra cuando Cristóbal Colón llegó a las Indias, América, pensando que eran las Indias. Recuerden que él siempre pensó que eran las Indias, por lo tanto, a las personas que vivían en ese lugar siempre los llamaron indios. Y aquí aparecen las exploraciones de los españoles, los viajes que realizaron Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y Américo Vespucio, ¿ya? Colón comenzó a navegar desde el puerto de Palos, en la letra A, ¿verdad? La letra B dice que Colón exploró el territorio descubierto en 4 viajes, realizó 4 viajes para poder hacer estas exploraciones, ¿cierto? Américo Vespucio es muy importante porque recuerden que Cristóbal Colón, al pensar que eran las Indias, denominó a este lugar como las Indias Occidentales. Pero Américo Vespucio lo que hizo fue colocarle el nombre a este nuevo continente. Por eso es que se llama América, ¿ya? Y Hernando de Magallanes fue una persona bien importante porque él dio la primera vuelta al mundo. Por eso que también aparece en este mapita, ¿ya? Bueno, eso ya es algo que hemos comentado. Hoy día ya nos vamos a centrar también en algunas dificultades que tuvieron estas exploraciones. Porque piensen ustedes que estas navegaciones eran largos viajes. Por lo tanto, no todo fue fácil. Ellos tuvieron que enfrentarse a varias situaciones. Una de ellas fue las inclemencias climáticas. Se tuvieron que ver expuestos a marejadas, a fuertes vientos, y que a ellos, la verdad, lo único que provocaba en ellos era que ellos pensaran que en cualquier momento podían naufragar. ¿Qué significa naufragar? Que se podían hundir, ¿cierto?, en el océano. Otras de las dificultades que tuvieron al realizar estas navegaciones fueron diversas enfermedades. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos estaban en el mar. Por lo tanto, no veían tierra por mucho tiempo, eran largos viajes. Entonces, el alimento que ellos tenían y la higiene no era muy buena. Le faltaba alimento y no podían, ¿cierto?, asearse como corresponde. Entonces, ¿qué provocó todo eso? Provocó enfermedades en los tripulantes. Y las enfermedades más comunes que se dieron aquí fueron el escorbuto y la anemia. El escorbuto tiene que ver con falta de vitamina C. Como ellos no tenían frutas frescas, ¿cierto?, y vegetales, a ellos les comenzó a faltar la vitamina C y comenzaron a enfermarse. ¿Cómo podían ver qué era esta enfermedad? Porque su piel comenzaba a tener hematomas y también sarpullido, ¿ya? Y por otro lado, la otra enfermedad que se daba mucho dentro de estas tripulaciones era la anemia. ¿Y qué es la anemia? La falta de glóbulos rojos en la sangre por falta de hierro. Y el hierro lo podemos encontrar en las legumbres, en distintos alimentos. Y como el alimento era escaso dentro de estas tripulaciones, ellos comenzaron a enfermarse, ¿ya?
Otra de las dificultades que tuvieron también dentro de estas carabelas fueron motines. ¿Qué quiere decir esto? Que como los viajes eran tan extensos, tan largos, ellos comenzaron a estresarse, a tener fuertes tensiones, ¿verdad? Con todo esto de las preocupaciones de el clima, las mismas enfermedades, la misma falta de alimentación, ¿verdad? Ellos estaban muy estresados. Entonces, ¿qué provocaba todo esto? Provocaba que entre ellos pelearan. Y obviamente también otra dificultad fue la comida y el descanso, porque como lo mencioné anteriormente, ellos tenían pocos alimentos y como iban navegando, lo que ellos hacían era comer solamente una vez al día y dormir muy poco y aparte dormían en el rincón o algún rincón que encontraban, ¿cierto?, en la cubierta. Entonces, obviamente todo esto generó ciertas grandes dificultades en ellos. Recuerden que imagínense Cristóbal Colón se demoró 61 días en llegar a tierra. Por lo tanto, 61 días en el océano no es fácil. ¿Ya? Entonces, acá aparecen, les dejé yo 2 documentos que tienen que ver con lo que sucedía en los viajes, ¿cierto? Dentro de las carabelas, dentro de los barcos, para que ustedes lo lean. Más que nada habla, ¿cierto?, de cómo era la alimentación de ellos y un poco de las dificultades que tuvieron al ir navegando, ¿ya? Y con eso van a hacer la primera actividad que dice, ¿qué dificultades de los viajeros pueden ustedes ver, observar en estos documentos? En el documento 2 y 3. Obviamente pueden ayudarse también con lo que yo les mencioné acá. Esto es de gran ayuda. Entonces, lo que van a hacer ustedes es leer, ¿cierto?, estos 2 documentos para poder responder la primera pregunta. Luego de eso, en la número 2, van a tener que responder si ustedes creen que las ideas en torno al mundo desconocido cambiaron en estos nuevos viajes de exploración. Para esto tienen que, para poder responder esta pregunta, lo que tienen que ustedes hacer primero es pensar cómo era o qué mentalidad tenían ellos, en general portugueses, españoles, ¿cierto? ¿Qué mentalidad tenía, qué pensamiento tenían ellos antes de realizar estas navegaciones, estas exploraciones? Y a partir de eso, explicar si ustedes creen que esas ideas que ellos tenían al principio cambiaron con estos viajes de exploración. Y tienen que argumentar si cambiaron, por qué cambiaron, o si no cambiaron, por qué ustedes creen que no cambiaron. ¿Ya? Vamos a dejarlo un poquito en una pausa eso y vamos a continuar acá. Ya dijimos entonces que a partir de estas navegaciones y estas nuevas exploraciones, se vieron grandes dificultades en las personas que realizaron estas navegaciones. Pero también hubo un impacto con estas exploraciones. ¿Ya? ¿Qué impacto tuvieron estas exploraciones? Primero, que el mundo conocido se amplió, porque recuerden ustedes que al principio lo que ellos conocían era parte del continente europeo, Asia y África. ¿Y qué sucedió con estas nuevas navegaciones? Ellos empezaron a descubrir otras tierras. Por lo tanto, el mundo que ahora conocen se amplió, ¿ya? Y otra cosa también es que hubo un cambio cultural y mental. ¿Por qué? Porque ya no pensaban lo mismo y ahora comenzaban a encontrarse con nuevas personas, lo que a ellos les trajo también un intercambio de cultura, ¿ya? ¿Qué pensaban los europeos y los americanos después de todas estas exploraciones? Primero los europeos quedaron muy maravillados y sorprendidos con la cantidad de naturaleza que existía en América. Ellos lo que pensaban era que América era como observar el paraíso terrenal, que lo encontraban hermoso, maravilloso, con toda la naturaleza que ahí existía. Y por otro lado también era un lugar de mucha riqueza para los europeos.
¿Qué pensaban los americanos? Los americanos les impactó profundamente porque empezaron a desaparecer muchas personas que tenían que ver con la población autóctona de América. ¿Qué significa población autóctona? Que es la población que se origina en ese lugar, que nace en ese lugar. Y como comenzaron a abrirse nuevas rutas para conocer otros lugares, estas personas empezaron a salir de América para conocer estos nuevos lugares. Entonces, los americanos, ¿cierto?, comenzaron a ver la desaparición de estas personas, de esta población. Y acá aparece un documento número 3 que les habla un poquitito de lo que acabamos de mencionar. Observen el documento número 1, cómo se amplía, ¿cierto?, el mundo conocido. Antes se conocía un poquito de Europa, Asia y África, y ahora ya comienzan a observarse cambios en este mapa, porque ya se comienzan a ver cierta parte de otro continente. La actividad número 2 tiene relación a lo que ya vimos, que dice, ¿qué significó para los europeos y americanos el encuentro cultural de sus mundos a fines del siglo XV? Entonces, a partir de la información que yo les di acá, ya, ustedes tienen que explicar qué significó para ellos el encuentro cultural cuando se encontraron con este nuevo mundo, ¿ya? ¿Qué significó para los europeos y para los americanos? Eso es lo que hay que hacer. Yo les voy a ir explicando entonces ahora para los que puedan tener alguna duda con respecto a lo que vimos. Me interesa que inmediatamente comiencen a hacer